Espíritu Santo, te rogamos en el nombre de Jesús que tú traigas revelación y, Señor, apreciación de tu palabra. Qué privilegiados somos de estar aquí en tu casa para ser instruidos e informados de las cosas que van a suceder en breve desde tu perspectiva. Eso es un privilegio solamente para nosotros, tus hijos, tener el entendimiento y la comprensión mediante tu palabra, mediante la revelación que está aquí en el libro de Apocalipsis, la cual ganó Cristo en el Calvario, para que hoy tomemos la mejor decisión y tengamos esperanza gloriosa y la información correcta, veraz, venida del cielo para nosotros, tus hijos. Gracias, papá, por las profecías bíblicas, es decir, por esta historia contada de antemano, hechos que no sucedieron, pero que sucederán, que tú ya nos cuentas y quedó registrado ahí en tu palabra. Gracias por eso, Señor. Abrimos el corazón para recibir la palabra y el pueblo dice amén. Gloria al Señor. Estamos en la tercera conferencia. La primera, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de la importancia del conocimiento profético y habíamos definido lo que es la palabra profecía, lo que es profecía. Historia es una palabra que nos lleva o trae la idea de hechos pasados registrados que están ahí como hechos que han ocurrido. Es historia. ¿Y qué es profecía? Hechos que todavía no ocurrieron. Es la historia contada de antemano, desde la perspectiva del Creador, y ahí está en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios vive en un eterno presente, es experiencia de Dios, los tres tiempos gramaticales, su nombre mismo lo dice en Hebreos 13:8, el que es, el que era y el que ha de venir. Dios vive en un eterno presente, el tiempo solamente existe para el hombre. Entonces Dios en su amor, en su misericordia, mediante el sacrificio de Cristo, gana esta revelación, esta información. Cristo, capítulo 5 de Apocalipsis, entra en la presencia del Señor, un libro que estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Los misterios de Dios, que a través de la iglesia se le informa a los principados, a la potestad de Cristo ganó mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, y nos revela el futuro, las cosas que van a suceder en breve. Pronto, año 96, en la isla de Patmos, Juan recibe esta revelación y él dijo, mire las cosas que van a suceder pronto. Y de esto ya hace 2000 años. Quiere decir que 2000 años después, las cosas que están escritas acá en el libro del Apocalipsis es mucho más pronto, del pronto de Juan. Y estamos en un escenario profético. Y bendito sea Dios, que así como Dios le reveló a Moisés el pasado, tiene la capacidad de revelar el futuro. Le reveló a Juan el futuro y ahí tenemos toda la historia del Génesis al Apocalipsis. Hechos pasados y hechos por ocurrir, registrados en la palabra, que ciertísimamente van a ocurrir porque está escrito ahí. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, se cumplirán. Entonces en la primera conferencia hemos hablado, mire, de la importancia del conocimiento profético. ¿Por qué? Porque ella nos purifica, nos da esperanza, nos libra de las sectas falsas y tenemos un cuadro completo de la persona de Cristo. Porque si nos quedáramos simplemente con la imagen de Cristo en los evangelios, el Cristo crucificado, donde Él dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen, no tendríamos una imagen completa de nuestro Cristo. Y ahí el libro de Apocalipsis nos revela que Jesús vino por la primera vez como un cordero manso, pero regresa por segunda vez como un león, para despanzurrar a sus enemigos. Entonces vemos el carácter de nuestro Dios, misericordia, pero justicia perfecta. Justicia perfecta. Honrará a aquellos que le han honrado y recibirán su premio y su castigo aquellos que le dieron la espalda. Ese es nuestro Dios. Entonces el conocimiento profético hace que tengamos un cuadro completo de la persona de Cristo y de las cosas que van a acontecer
En breve, estamos en un escenario profético, eso hemos explicado, y ya está grabado en CD y en DVD. El sábado pasado, ¿de qué hablamos? Del nuevo orden mundial. ¿Qué era eso? Simplemente es gobierno luciferiano, satánico, demoníaco sobre el planeta Tierra, el cual ganó ese derecho allá en el Edén. Y la Biblia dice que Adán y Eva le entregó la autoridad y el poder al diablo Satanás por medio de su desobediencia, y ahí entra un orden, yo le digo un desorden, un gobierno. El propósito de Dios se alteró, se truncó, y el diablo toma control. Y la Biblia dice ahí en 1 Juan capítulo 5, verso 18, verso 19, que dice que el mundo entero quedó bajo el maligno, bajo la comandancia, bajo la tutela, bajo el gobierno del diablo. Y cuando hablamos de gobierno, estamos hablando que este gobierno tiene su área de salud, tiene su área económica, tiene su área moral, su área religiosa, etcétera, etcétera, su área de educación. Eso es lo que el diablo tomó y hoy está comandando el mundo. Vea usted la educación, vea usted la política, la ciencia, las artes. No dan honra y gloria a Dios, sino al sistema, el dinero. Mire, el diablo toma el control del mundo y hoy el dinero, el petróleo, el oro, la plata, los recursos naturales, todo lo que Dios puso acá en esta tierra para nuestro beneficio y para nuestra bendición, progreso, está en manos de impíos. A eso llamamos el nuevo orden mundial. Viene Cristo, Dios se hace hombre, y de Adán a Cristo 4000 años reinó la muerte. Y viene Cristo por su obediencia al Padre, el segundo Adán. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que mediante su obediencia Él fue resucitado de entre los muertos. Jesús tenía dos naturalezas. La naturaleza humana, Jesús fue verdadero hombre y fue verdadero Dios. Eso fue lo que constituyó la persona del Cristo, porque Jesús, si hubiese sido simplemente un hombre bueno, no hubiese alcanzado para redimir a la humanidad, y Él fue el Cordero de Dios que venía a quitar, a remover el pecado del corazón del ser humano. Las ovejas, los corderos en el Antiguo Testamento simplemente cubrían. Entonces, ¿qué pasa? Viene Cristo, irrumpe aquí en el reino de las tinieblas, le vence al diablo, le despoja a Satanás mediante la resurrección de entre los muertos, y el mundo hoy, mire, que está bajo el maligno, usted y yo hoy tenemos esperanza, tenemos un redentor. ¿Y qué significa la palabra redentor? Alguien que viene a devolvernos previo pago de un precio todo eso que hemos perdido en el Edén. Cristo gana para nosotros. Y hoy tenemos, ¿qué tenemos nosotros? Dos reinos peleando aquí en este mundo, en este campo de batalla. El mundo es un campo de batalla, eso le llamamos la guerra espiritual. El reino de las tinieblas, que quiere gobernar nuestra vida, comandar nuestras vidas, y el reino de la luz, que quiere gobernar nuestras vidas para vida eterna. Juan 10:10, ¿qué dice? El ladrón, Satanás, viene para matar, hurtar y destruir. Este gobierno, su base es matar, hurtar y destruir. Las bases del gobierno de Cristo es que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por primera vez hubo un equilibrio en el mundo hace 2000 años. Y Dios le da la oportunidad a cada ser humano, la oportunidad que tuvo Adán y Eva, porque Dios te entregó y le entregó a Adán y Eva algo tan preciado. ¿Cuál es? El libre albedrío, la voluntad de elegir. Adán y Eva escogieron mal y el mundo quedó bajo el maligno. Usted y yo que estamos bajo el maligno, Pablo dice, Colosenses capítulo 1, verso 13, 14, dice, librados del señorío de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. ¿Qué significa eso? Cristo viene y mediante la predicación del Evangelio, usted y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas, es decir, el mundo que está bajo el maligno. Usted y yo también nacimos en tinieblas y estamos en la oscuridad. Si nos predicó el Evangelio, le aceptamos a Cristo dentro del corazón, que es la luz. ¿Y qué dice la Biblia ahí en 2 Corintios capítulo 3, verso 16? Dice que el velo es removido, es retirado, y ahí comprendemos quién es Dios, quién soy yo, por qué estoy aquí, y que hay un Dios todopoderoso que me ama. Salió el velo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Usted y yo estamos en el reino de la luz.
Ya no estamos bajo el maligno, aunque el mundo está bajo el maligno. Y Dios, así como le dio a Adán y Eva la oportunidad de tomar su decisión, ellos tomaron la mala decisión. Usted y yo también tuvimos la oportunidad de tomar nuestra decisión a través de la predicación del Evangelio, y usted hizo una buena decisión, le aceptó a Cristo dentro de su corazón, y por esa razón Dios baja el martillo. Aldo, Pedro, Carlos, Joel, Cacho, justificado, es decir, libre de toda culpa. Le traslada del señorío de las tinieblas, del reino de las tinieblas, del gobierno de las tinieblas, bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. De vida. ¿Están entendiendo? Nuevo orden mundial. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. La iglesia va a ser tomada de la tierra a los cielos, y ahí se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo, el hijo humano de Satanás, y el mundo va a quedar totalmente bajo el gobierno, bajo el control luciferiano, satánico, en vivo y en directo. Se va a materializar. Porque la Biblia dice que el cristiano no tiene lucha contra carne y sangre, Efesios 6:12, sino contra malignas fuerzas espirituales, señores gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, asentados en los lugares celestes. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que hay un mundo paralelo, bien organizado, que aunque no vemos a los principados, a las potestades, existen, son reales, y vemos la manifestación del reino de las tinieblas, del reino demoníaco, como violencia, guerra, hambre, inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Esa es la manifestación del reino espiritual, del reino de las tinieblas, y se hace visible por medio de las cosas que vemos. Ese reino invisible, cuando suba a la iglesia, se va a materializar. Va a estar en vivo y en directo el diablo, Satanás. ¿Sabía usted eso? Bueno, de eso precisamente vamos a estar hablando en esta noche. El último gobernante. El mundo en ese periodo de la gran tribulación de 7 años va a quedar bajo el maligno. Totalmente. Dios le va a permitir por 7 años que operen. Luego del término de los 7 años de la gran tribulación, va a venir Cristo montado en un caballo blanco. Y usted también tiene un caballo allá en los cielos. Lea Apocalipsis capítulo 19. Cristo viene. ¿Para qué viene por segunda vez? Viene para devolvernos eso que perdimos en el Edén. ¿Que hemos perdido en el Edén? Hemos perdido la tierra. Y Jesús viene por segunda vez para remover la maldición y devolvernos una tierra donde mora la justicia, una tierra bendita donde no está la maldición. Vino por primera vez, ¿para qué? Para salvarte, para salvarme, para salvar al ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Por la segunda vez viene para devolvernos la tierra, y el maligno ya no basta. ¿Me está siguiendo? Se va a hacer la conferencia para la próxima, ya está el material, las 4 etapas de la redención: el Edén, Cristo, Jesús, y luego el apresamiento del diablo, Satanás, el embaucador, que desaparece de la escena eternamente y para siempre. Entonces hoy vamos a estar tocando quién va a ser el gobernante, quién le va a introducir. Número 2, estamos en un escenario profético, y como vimos en la conferencia pasada, el nuevo orden mundial, el gobierno mundial ya se instaló, se está desarrollando, está en proceso de tomar el control en todas las áreas. ¿Sabía usted quiénes están detrás de todo eso? Los masones, los Illuminatis, los adoradores directos al diablo, a Lucifer. ¿Sabía usted que hay gente que habla directamente con los demonios, que habla directamente con los ángeles caídos, que habla y tienen sus sextas, sus grupos, y ahí él les inspira? Y hay toda una conspiración en el orden económico, religioso, político, etcétera, etcétera, para tomar el control del mundo. Eso ya se está desarrollando y ya está el escenario para que aparezca el hombre de pecado y para que el hijo humano de Satanás se manifieste. El mundo ya está entrando a la recta final. ¿Y cómo va a ser posible eso? Casi la mayoría de los mandatarios que hoy están en los gobiernos son masones y de la secta Illuminati, banqueros, dueños de medios masivos, políticos influyentes, inclusive aquí dentro de nuestro
suelo guaraní, hay gente que está haciendo proselitismo. ¿Para qué? Para que se unan a la masonería. Están reclutando jóvenes inteligentes, cerebros inteligentes. Aquí ya en nuestro medio. El escenario está preparado, están preparando el camino para la venida del hombre de pecado, el inicuo, la bestia que dice la palabra de Dios. Lo más interesante de todo esto es que la Biblia ya lo mencionó hace 2000 años y eso se está cumpliendo delante de nuestras narices. Vamos a ver un video, por favor, para que usted vea cómo la tecnología ya está preparada, el escenario. Bueno, el futuro llegó ya para los empleados de una empresa en Wisconsin, a quienes les ofrecieron implantarles chips bajo la piel para que puedan realizar varias tareas básicas sin necesidad de usar tarjetas magnéticas dentro de la compañía. Un dispositivo que permite abrir puertas, iniciar computadoras y pagar por productos con un simple movimiento de mano, utilizando tecnología similar a la que utilizan los teléfonos inteligentes. 50 de sus empleados han accedido de manera voluntaria a que les implanten un chip bajo la... Ya está en el mundo la tecnología para controlar el comercio, la banca, la industria, a cada ser humano. Ahí está el tercer templo judío, la maqueta, ya está la plata, los sacerdotes, la vaca roja, que va a ser tema para otra conferencia. Está el pueblo de Israel, venido de los 198 países del mundo. Dios le está trayendo a su tierra, algo está pasando en el mundo. Hay un propósito por el cual el pueblo de Israel está viniendo de todos los confines del mundo a su tierra. Y ahí está el Hijo humano de Satanás, el falso Mesías de Lucifer para Israel, el anticristo, el último gobernante, dictador mundial. En este nuevo orden mundial que significa mundo globalizado, mundo con un gobierno central. La palabra. Vamos a un texto del nombre de Jesús de Nazaret, ahí en Apocalipsis, por favor, Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y 2. Va a ser la base. Dice Juan, acuérdense que Juan hablaba de cosas que ni entendía. Él estaba recibiendo la información del cielo y se le ordenó escribir, y esto es lo que él escribió respecto al tiempo en que estamos viviendo tú y yo. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Miren, la Biblia, según las reglas de la hermenéutica, es su propio intérprete. Hay gente que hace interpretaciones y deducciones, mire, disparatadas. La Biblia es su propio intérprete. Si usted lee Daniel capítulo 8, 9, 10, usted va a encontrar todas estas figuras que tienen su significado bíblico. Entonces usted pregúntele a la Biblia, ¿qué es meditar? Preguntarle a la Biblia. Me paré sobre la arena del mar. Juan, ¿en qué mar estabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué tipo de arena? ¿Dónde arena? ¿Qué isla? ¿Y qué viste? ¿De qué mar viste subir una bestia? ¿Está hablando Juan en un sentido figurado o en un marco de literalmente? Toda esa pregunta hay que hacerle a la Biblia y el Espíritu Santo de Dios está ahí. ¿Para qué? Para responderte. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía, dice, 7 cabezas y 10 cuernos. 10 cuernos habla de gobierno, de reyes, de autoridad. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Juan está hablando, mire, de la enigmática y misteriosa personalidad del anticristo, el hijo humano de Satanás, el Mesías falso de Lucifer para Israel. Versículo 2, mire lo que va a pasar, cómo Satanás le va a entregar a su hijo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Esa decodificación de ese código usted lo va a encontrar Daniel capítulo 8, 9, 10. Por eso es importante que usted lea el libro de Daniel también en este tiempo y haga una comparación con el libro de Apocalipsis. No voy a meterme a descifrar eso porque el tema es otro, es el anticristo. Simplemente estoy haciendo una pincelada.
y sus pies eran como oso y su boca como boca de león. Y el dragón, que es el diablo, Satanás, que dice, número 1, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Eso es lo que Juan estaba viendo, nos relata, quedó registrado para nuestra información y nosotros vamos a decodificar todo esto en relación a la persona del anticristo. ¿Qué es lo que ve Juan? Y quiero aclarar esto, que la persona del anticristo, el anticristo no va a ser una gran computadora, no va a ser una gran máquina, el anticristo no va a ser una bestia de 10 cabezas, con 7 cabezas, con 10 cuernos, no va a ser un monstruo, no va a ser un conglomerado de bestias, va a ser una persona, mire, con apariencia humana, por dentro va a ser una feroz y sanguinaria bestia. Es la visión que Dios tiene de ese ser humano, de ese engendro demoníaco. Por dentro una bestia sanguinaria, por fuera un humano, mire, común y corriente. Mire, como Satanás es un imitador, va a introducir a su hijo al mundo, probablemente ya perfeccionó el ADN para que, mire, la apariencia humana de este engendro demoníaco no sea como los gigantes de Noé, nefilines, que eso es otro tema aparte. La persona de Cristo estaba constituida del Hijo auténtico de Dios, el Mesías auténtico de Israel, que fue rechazado. Jesús fue verdadero hombre y fue verdadero Dios. Había dos naturalezas en él, híbrido. Por eso fue nuestro Salvador. El diablo va a hacer lo mismo. Va a introducir a su hijo, el anticristo, que va a tener dos naturalezas. Va a ser híbrido. Va a ser verdadero ángel y verdadero hombre. Yo sé que muchos están escuchando esto por primera vez. No estoy rayando a la herejía. Simplemente, como este servidor es un estudioso de las profecías bíblicas, le consulto al Espíritu Santo, le oro a Dios y le leo también a otros eruditos del tema y quito mi propia conclusión y llegué a esta conclusión. Esto no está en los libros de teología, de escatología, que Satanás va a meter a su hijo, y yo le llamo el hijo humano de Satanás, porque el anticristo tiene que tener apariencia humana para que sea aceptado. Número 2, tiene que engañar al pueblo de Israel, y si es una bestia, si es una computadora, no lo va a poder hacer. Tiene que hacer las veces, así como Zacarías y todos los profetas, Isaías del Antiguo Testamento describieron la persona de Cristo. Satanás va a ser un imitador, va a tener que calcar y recrear todo eso que se habló de Jesús para engañar al pueblo de Israel. ¿Por qué va a engañar al pueblo de Israel? Porque Lucifer sabe, ¿qué es lo que sabe Lucifer? Que Israel rechazó al auténtico Mesías. ¿Se acuerdan cuando Jesús, la gente tiraba palmas ahí, Jesús sobre el burrito, quitaban sus capas, sus alfombras y decía, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de Jesús? Y Jesús se paró delante de la ciudad y lloró amargamente y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Como las gallinas juntan sus pollitos, yo les quise juntar, pero tú no entendiste el día de tu visitación. Jesús estaba llorando porque 3 días después le iban a sentenciar a muerte. Y la gente que le decía, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de Jesús. 3 días después, asusados por los religiosos, fariseos, escribas, líderes religiosos de época, asusaron al pueblo, y ese mismo grupo de personas que gritaba, Hosana, Hosana, hoy está diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Se está dando cuenta usted lo frágil que es el ser humano? ¿Cómo somos fácilmente influenciados por las masas? Por eso que usted y yo tenemos que leer la Biblia. Usted y yo tenemos que leer la Biblia. Usted y yo tenemos que leer la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que meditar la palabra de Dios. Tenemos que, mire, predicar la palabra de Dios, obedecer la palabra del Señor, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del alrededor podamos ser llevados de un viento. O sea, sopla el viento norte y nos vamos al sur, sopla el viento sur, nos vamos al norte llevados por todo viento de doctrina. Lea la palabra, no sea usted influenciado por los medios masivos. Hay gente que se mete en YouTube y toman cualquier cosa, no asisten a la iglesia, no van a su célula, no leen la Biblia, no leen la palabra, y escuchó algo que le pareció interesante, encaja, y eso habla, pero no ha corroborado si está fundamentado en la palabra.
Estamos en tiempos peligrosos. Lea la palabra, estudie la palabra, medite en la palabra, obedezca la palabra, predique la palabra. Porque se levantarán, y estamos en ese tiempo, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Mire, con sus propias concupiscencias, hombres que predican según sus deleites, según sus pensamientos, según sus corazones, y aparta la verdad del oído. Por favor, estamos hablando de tu destino eterno. Lee la palabra. Mire, es el tiempo en que tenemos que chequearnos profundamente qué tipo de cristianos somos. Hay cristianos sin Cristo. La iglesia está llena de cristianos sin Cristo. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo uno, si yo vengo acá, canto, alabo, tengo mi célula, inclusive soy líder de línea, es más, soy pastor? Por su fruto lo conoceréis. ¿Qué es lo que usted hace después de salir de un culto? Cristianos sin Cristo. Van a fornicar, van a emborracharse, van a ver pornografía, tener relación sexual con su novia, relación sexual con su novio, y se llaman cristianos. Quiero decirte que el fundamento de Dios está firme, dice Pablo. Mire, los hijos de Dios se apartan de iniquidad, y aquel que es nacido de lo alto no practica el pecado. Chequeémonos, por favor, qué tipo de cristianos somos, de nombres o llenos de la presencia de la gracia de Dios, porque aquel que es nacido de lo alto no practica el pecado, no practica el pecado, no practica el pecado, no practica el pecado. Y usted y yo como cristianos no practicamos el pecado, aborrecemos el pecado. Podemos cometer pecado, pero ya no practicamos. Cuando cometemos el pecado nos vamos al piso y le decimos, Señor, perdóname, ayúdame, fui débil, ofendí tu nombre, ayúdame, perdóname. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos que hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. 1 Juan 2, 1, que dice la Biblia: hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Subrayo la frase del apóstol que dice: abogado tenemos. Eso no está ahí para que usted peque. Mire, lunes, viernes, jueves, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado viene y se arrepiente, y el domingo otra vez en la pachanga. No, por si hubiésemos pecado, porque aquel que es nacido de lo alto no practica el pecado. Bueno, vamos al texto. Satanás, para gobernar a su hijo humano, le va a entregar estos tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos? Su poder, su trono y gran autoridad. Vamos a estar viendo eso. Vamos a entrar entonces la siguiente placa, por favor. Ahí tenemos el propósito. ¿Cuál es el propósito? Conocer los detalles de esta profecía respecto al gobernante y persona del último dictador mundial descrito aquí en la palabra de Dios. Siguiente objetivo, número 2, entender la naturaleza interior del hijo humano de Satanás, el falso Mesías de Lucifer, para el pueblo de Israel. Usted dirá, pero ¿por qué? Empezó el éxodo del año 1948 de todo el mundo. Dios le está trayendo a su pueblo, a Israel. En el periodo de la gran tribulación, Dios le va a disciplinar a su pueblo, porque se esparcieron por todo el mundo por su desobediencia, y ahí mancillaron el nombre de Jehová. ¿Y por qué el pueblo de Israel se está juntando hoy de todo el planeta Tierra ahí en su tierra? ¿Qué significa eso para nosotros los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Usted y yo, que no somos judíos. La Biblia dice que el tiempo de los gentiles se está cerrando. Esto ya no va más. Por eso es importante que usted se haga un chequelín, hermano, hermana. Hermano, hermana, hágase un chequelín, porque si suena trompeta, usted que escuchó el evangelio, usted que ya tiene varios años de estar ahí en las bancas, que tuvo la oportunidad de servir a Dios, no lo hizo, que tuvo la oportunidad de obedecer a Dios, no lo hizo, y dijo, mañana me voy a arrepentir. Ahora, cuando venga el anticristo, en el periodo de la gran tribulación, voy a dejar nomás que me corten la cabeza, no me voy a poner la marca. Si ahora la salvación es gratis, si ahora está el Espíritu Santo, la iglesia, los hermanos, para ayudarte, para alentarte, no te arrepentís. Cuando la iglesia suba, ¿vos qué pensás? ¿Que te vas a arrepentir cuando querés? Arrepentimiento para salvación solamente lo hace el Espíritu Santo.
Y si pasaste ofendiéndole toda la vida, ¿qué pensás? Que en el periodo de la gran tribulación vos le vas a decir, Espíritu Santo, ven y sálvame. Estamos hablando de Dios, el Espíritu Santo es Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Cuida tu salvación con temor y temblor, dijo el apóstol Pablo. ¿De qué estamos hablando? De tu destino eterno. Y hay una doctrina de demonios que entró en la cabeza de mucha gente que dice que me voy a arrepentir en el periodo de la gran tribulación. Lee lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 8, 9 y 10. Dios dice, Dios a ese tipo de gente, a ese tipo de cristianos de Guaú, cristianos sin Cristo, les manda un poder engañoso para que crean en la mentira por cuanto rechazaron el amor de la verdad para que sean salvos. ¿Qué significa la palabra rechazar? Que se les presentó, escucharon, pero dejaron de lado. Dios le envía un poder engañoso, dice. ¿Para qué? Para que crean en la mentira, para que sean condenados por cuanto rechazaron la verdad. Diga por favor, gloria a Dios. Usted abre el periódico, noticia negativa. Prende la televisión, noticia negativa. Prende la radio, noticia negativa. Pero usted está escuchando noticias positivas acá. Noticias positivas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de tu destino eterno. Porque Dios respeta tu libre albedrío. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Quién te dice que vas a llegar a tu casa? ¿Quién te dice que el lunes vas a ir a trabajar? Si en el tercer propósito que dice de esta conferencia, comprender que esta generación está viviendo en el último tiempo, el escenario profético donde se está desarrollando el nuevo orden mundial que estará comandado por este dictador llamado la bestia, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por la Biblia estamos en ese escenario. Lea los periódicos, infórmese, los noticieros internacionales están pidiendo un líder. Los problemas, mire, sociales, los problemas económicos, los problemas del terrorismo, la violencia, el hambre, falta de trabajo, no se pueden solucionar. Unámonos. Esto es un paquete grande. Siguiente, por favor. El conocimiento de este tema profético, miles de años atrás anunciado, es de vital importancia porque se trata de la enigmática y misteriosa personalidad del último gran dictador mundial que aparecerá con poder, señales y prodigios, subrayo la frase, mentirosos, por obra de Satanás, que a muchos engañará llevando a multitudes al infierno. Ahí usted tiene la cita, 2 Tesalonicenses 2, 9:10. El anticristo, conocido comúnmente por todos, pero que este servidor lo llama el hijo humano de Satanás porque será verdadero ángel y verdadero hombre, una naturaleza híbrida, por dentro una bestia, por fuera un hombre común, corriente, para engañar, el Mesías falso de Lucifer para el pueblo de Israel. Como lo fundamentaremos más adelante, para una mejor comprensión del tema lo pondremos en forma de preguntas. Primera pregunta, por favor. ¿Qué significa la palabra anticristo? 2 Tesalonicenses 2:4, anti significa el cual dice se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué significa la palabra anticristo? Ese es un prefijo, significa número 1, en lugar de Cristo, y número 2, en contra de Cristo. En lugar de Cristo, el espíritu de la potestad del aire, el espíritu de satánico, es un espíritu anti Dios, anti Cristo, anti santidad, anti amor, anti justicia. Ese ya está ahí en el ambiente. Ese espíritu que se va a encarnar en el hijo humano de Satanás, que se va a hacer pasar por Cristo, en lugar de Cristo, pero en sus hechos, en su conducta, se va a notar que está totalmente en contra de Cristo. ¿Cómo se puede notar que ese espíritu está operando dentro de la iglesia de Jesucristo? Como suelo decir, cristianismo sin Cristo. Hay muchos que tienen apariencia de cristiano, dicen amar a Dios, pero en su conducta diaria
mire, andan en pecado, andan en una doble vida. Ese espíritu anti Dios, anti santidad, anti justicia se está manifestando en los hijos de desobediencia hoy. Mirando el punto de vista un poco más amplio, la iglesia tradicional dice ser una iglesia cristiana, tiene apariencia de Cristo en lugar de Cristo, pero en su manifestación diaria, ¿a quién adora? A las vírgenes, no leen la Biblia, no es un fiel representante de Cristo, porque si fuese un fiel representante de Cristo, este señor debería, mire, alentar al pueblo a su feligreses, a leer la Biblia, a vivir en pureza, a vivir en santidad. Entonces, anticristo, ¿qué significa? En lugar de Cristo se hace pasar como si fuera que es Cristo, pero su conducta demuestra todo lo contrario. En ese marco usted y yo tenemos que hacernos un chequelín. ¿No será que ese espíritu estará operando a través de nosotros? Decimos que somos pastores, líderes de línea, líderes de célula, cristianos, pero en nuestra conducta diaria hacemos otra cosa. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Me está siguiendo? Podemos ser anticristo. Ahora, este espíritu se va a encarnar en una persona. Va a aparecer, mire, un Cristo, pero por dentro va a ser una bestia. Siguiente cuadro, por favor. Pregunta número 2. ¿Por qué lo llamo al hijo humano de Satanás y cuáles son los argumentos? Esto es amplio para sí. Número 1. Dios Padre introduce a Cristo al mundo, nace a través de una virgen. El diablo, como es un imitador, tiene que hacer lo mismo. ¿Para qué? Para engañar al pueblo judío. El anticristo va a ser verdadero hombre por fuera y verdadero ángel por dentro. Va a tener dos naturalezas. Seguimos. Pregunta número 3. ¿Por qué lo llamo el falso Mesías de Lucifer para Israel, hijo humano de Satanás? ¿Y cuáles son los argumentos? Mire, el auténtico Mesías, que fue Jesús, que murió por nuestros pecados hace 2000 años, el pueblo de Israel lo rechazó. San Juan 1:12, a los suyos vino, el pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y el diablo sabe muy bien que le han rechazado al auténtico Mesías, y entonces Satanás está preparando un falso Mesías, porque han rechazado al auténtico Mesías hace 2000 años para el pueblo de Israel en este tiempo, en este contexto. ¿Me está siguiendo? Entonces Satanás va a engañar a muchos judíos. Y miren que esos judíos ortodoxos, miren, están ahí a rajatabla sobre las profecías bíblicas, y ellos están esperando al Mesías. Y ahí Satanás le va a introducir a su Mesías falso, y van a ser engañados hasta que el verdadero Mesías, Jesucristo, va a venir a libertarlos en la segunda venida. Pregunta número 4. ¿Van conmigo? Estamos corriendo. ¿Qué nombre da la Biblia a este siniestro y enigmático personaje? Ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Hombre de pecado, hijo de perdición. Los nombres encontramos ahí. ¿Jesús para qué vino? Vino para obedecer, y mediante su obediencia ganó la salvación para usted, para mí. El hijo de Satanás, el anticristo, viene ¿para qué? Para pecar, y pecar. ¿Qué es el pecado? Desobediencia a la ley de Dios. Pecar y pecar. Por eso le llama el hombre de pecado, hijo de perdición. Imagínense los padres acá, ¿cuántos son papás? Ninguno de nosotros, por más malo que seamos o por más bueno que seamos, no queremos que nuestros hijos vayan a la perdición eterna, a la condenación eterna. Ningún padre, por más malo que sea, va a querer que su hijo vaya al infierno eterno. Imagínense el corazón negro, siniestro, perverso de Satanás. Va a engendrar un hijo, va a traer un hijo al mundo, pero para que vaya a la perdición. Por eso el apóstol Pablo dice: hijo de perdición. No le importa la familia, el diablo quiere destruir tu familia. Inicuo. Otro nombre que le da el apóstol Pablo, ¿qué significa la palabra inicuo? Hombre sin ley, hombre por encima de la ley. Así son los dictadores. La ley es para ustedes, pero no para mí. Inicuo. Son nombres que le va a tener este siniestro personaje. Pregunta número 4. ¿Qué nombre da la Biblia a este? Pregunta número 5. Siguiente, por favor. Le da la Biblia a Juan
Ahí en Apocalipsis capítulo 13, 1, 2 lo llama la bestia que sube del mar, la bestia de 7 cabezas, la bestia de 10 cuernos en su cabeza, la bestia con 10 diademas o coronas en sus cuernos, la bestia con un nombre blasfemo en sus cabezas, la bestia un conglomerado leopardo, oso y león, la bestia con el poder de su padre el dragón, la bestia con el trono de su padre el dragón, la bestia con toda la autoridad de su padre el dragón, la bestia con una herida mortal en la cabeza. Eso es lo que el apóstol Pablo y Juan nos muestra. Los nombres hablan de la personalidad y de la función de ese ser que va a estar aquí sobre el planeta Tierra. No vamos a entrar a detallar todo esto porque vamos a pasar toda la noche. Pregunta número 6. Estamos conociendo a este siniestro e enigmático personaje que probablemente ya está en el planeta Tierra. ¿Por qué Lucifer, la serpiente antigua, diablo, Satanás, el dragón, le entregará al anticristo con toda su confianza los 3 elementos indispensables para gobernar, según Apocalipsis 13:2? Porque es su hijo con su naturaleza perversa. Seguimos nomás con el texto. Hijo con su naturaleza perversa, verdadero ángel por dentro y verdadero hombre por fuera, como lo fue Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. El diablo le entrega a su heredero, ¿qué le entrega? Su poder. ¿Qué le entregó Jesús, Dios Padre, a Jesús? Poder. ¿Qué le entregó Dios Padre a Jesús? Trono. ¿Qué le entregó el Dios Padre a Jesús? Autoridad para cumplir su misión. El diablo le va a entregar su trono. ¿Qué significa eso? En términos empresariales, el papá que ya está viejo le deja al hijo, le dice: mi hijo, esta es la cabecera de la mesa de decisiones. Aquí están los gerentes, vos hoy te vas a sentar aquí. Toda la empresa tiene 50 años aquí sobre, dentro del mercado. Vos vas a ser el gerente principal, vos vas a ser el dueño, yo voy a hacerme a un costado. Toda la gerencia y todos estos 50 años que hemos logrado, la clientela, etcétera, etcétera, te estoy entregando mi trono. ¿Se entiende? Estamos en las internas. El excelentísimo señor presidente don Horacio Carter le está entregando su trono al señor Santiago. Toda la plataforma, dinero, poder, le está facilitando todo lo que en sus 5 años de gobierno ganó. Le está diciendo: yo me hago a un costado, vos vas a continuar con él. Eso es entregar el trono, los ministerios, el dinero, los recursos. ¿Me está siguiendo? Satanás le va a decir: hijo, yo te voy a entregar mi trono, es decir, la autoridad, el poder. Me voy a hacer a un costado, vos te vas a sentar en la cabecera de la mesa, vos vas a ser aquí el gerente principal. Y como va a ser las veces de Cristo, Jesús le consultaba todo a su padre, también el anticristo le va a consultar todo a su padre, el diablo. Y le va a entregar su trono, los 6,000 años de gobierno. ¿De qué estamos hablando? Toda la estructura con el cual subyugó al mundo. La estructura política, económica, moral, religiosa, etcétera, todo eso va a estar comandando el hijo humano de Satanás, el anticristo. Le va a entregar poder. ¿Qué significa eso? Principados, potestades, señores gobernadores, las tinieblas, hueste de maldad, el ejército, la policía, mire, los militares y los que están en las profundidades. Todo va a estar bajo el control del hijo humano de Satanás. Su trono y gran poder, dice, para subyugar a quienes, a los impíos que se quedan. Estamos en la iglesia, hemos abierto la Biblia, encontramos buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia, pastor, dentro de este marco? Que usted y yo no vamos a estar en ese periodo. Usted y yo no vamos a estar en ese periodo, porque Jesucristo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego todos nosotros los que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos, y la reunión será en los aires con nuestro Señor. Bendito Jehová. Buenas noticias usted recibe aquí en la casa de Dios. Punto 6, 7, para poder terminar esta noche. ¿Es el padre del anticristo creador o es un gran imitador? Imitador sin dudas por las siguientes razones. Número 1, imitará el nacimiento virginal de Cristo. Isaías 7:14, el diablo embarazará a una virgen. Eso choca, pastor. ¿Cómo va a ser posible eso? Tengo mi argumento, pero te dejo este shock ahí en tu mente teológica, para desafiarte a que estudie la Biblia. Para desafiarte a que estudie la Biblia. ¿Quieres escuchar algo más? Dios le embarazó a una virgen, María.
y nació Jesús. No estoy diciendo ninguna herejía. El diablo va a hacer lo mismo. Ya tiene la tecnología, ya tiene toda la sabiduría para hacer eso. Había gigantes en la tierra. Dios no creó a los gigantes. Y también después que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y aparecieron los gigantes. Y Jesús dijo: la última generación antes de mi segundo regreso va a estar caracterizado por los tiempos de Noé, por los pecados que se cometían en tiempo de Noé. Es otra historia. El diablo es un imitador, sí, imitará el poder y autoridad que Dios, el Padre, le entregó a su Hijo. Isaías 9, 6, 7, Filipenses 2, 9, 11. Comparar con Apocalipsis 3, 2. No hay tiempo. 3, imitará la misión de Cristo, la cual fue acercar el reino de Dios a la humanidad. Mateo 1, 14, 15. Satanás, por medio de su Hijo humano, acercará su reino de maldad, destrucción y muerte a la humanidad. Sin Dios, Juan 10, 10, viene para matar, hurtar y destruir. Va a entrar en este mundo, tu mundo, nuestro mundo. Parece ciencia ficción. Pastor, vos parece que está viendo muchas novelitas de cowboy. No, leo mucho la Biblia nomás. Y le digo: Señor, enséñame, muéstrame. Quiero saber, porque quiero, Señor, comunicar, quiero enseñarle a tu pueblo. Oh, qué pago, Señor, mis hermanos. Están durmiendo mis consiervos, los pastores. Tu iglesia, oh, qué Padre, despiértale, Señor. Tú estás a la vuelta de la esquina y tu pueblo no te espera, está más arraigado en sus proyectos personales. Cristo viene. Cristo viene, Maranata, Maranata. Nadie le espera, nadie quiere que venga Jesús. Está más metido en sus mundos, en sus proyectos. ¿De qué estamos hablando? Viene Jesús. ¿Vas a dejar de pagar alquiler? ¿Vas a tener casa propia? Viene Jesús. Ya no ven más los caballos locos, las yeguas locas. Ya no va a haber más drogas, ya no va a haber más dolencia, enfermedad, ya no va a haber más inseguridad, ya no va a haber más corrupción. Viene Jesús a remover la maldición. Viene Jesús. Maranata. Siga trabajando, siga estudiando, siga invirtiendo, pero la prioridad de las prioridades en este tiempo es el reino de Dios y su justicia primero. Todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Ese es el mensaje que le tengo en esta noche. Progrese, casate, proyectate, compra autos, vestite bien, come bien. Pero la prioridad de las prioridades en este tiempo es el reino de Dios y su justicia. Imitar la misión de Cristo. Pregunta número 8. ¿Es el Padre el anticristo, creador o gran imitador? Imitador sin dudas. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Imitará la figura de Juan el Bautista, poniendo al falso profeta, la segunda bestia que sale de la tierra, Apocalipsis 13, 11, como acompañante de su Hijo, quien le abrirá el camino como el falso Mesías, con señales, prodigios y maravillas. ¿Para qué vino Juan el Bautista? La voz que clama del desierto, preparando el camino al Mesías. El falso profeta va a hacer las veces de Juan el Bautista. Se unirá, imitará la muerte y resurrección de Cristo para engañar a los hijos, a los judíos ortodoxos. Ahí está Apocalipsis 13:3, va a morir, va a tener una herida. La falsa resurrección de entre los muertos. Tiene que hacer todo eso para que los judíos le acepten, porque está escrito eso. Pregunta número 9. Vamos conociéndole a este siniestro personaje. Imitará las 7 capacidades divinas que Dios el Padre hizo reposar sobre Cristo para cumplir con éxito su misión. Isaías 11:2. Ahí está las 7 características que reposó sobre Jesús: espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de consejo, espíritu de temor a Jehová. Dios le dio esas capacidades a Cristo. ¿Para qué? Para cumplir su misión con éxito. Mire lo que también hará el Satanás con su hijo. 7 capacidades, ahí están las citas bíblicas. Un genio intelectual, va a ser un genio de la oratoria, va a ser un genio de la política, un genio comercial, un genio militar, un genio religioso, un genio de gobierno. Va a estar comandando el mundo espiritual, las fuerzas demoníacas y también el mundo natural, el mundo de los impíos. Trono y gran poder
y autoridad. Siguiente cuadro, pregunta número 10. ¿Cuál es el rol del falso profeta? La bestia que sale de la tierra a acompañar al hijo humano de Satanás. Ahí usted tiene que todos adoren al hijo humano de Satanás, Apocalipsis 13:2. Que todos sean engañados por las señales y prodigios mentirosos, que todos tengan la imagen de la bestia, hijo de Satanás, que todos escuchen la palabra que saldrá de la boca de esa imagen, que todos adoren a la bestia, y la muerte va a ser por decapitación aquel que no entra en ese régimen, que todos reciban la marca de la bestia, que todos, ¿qué dice? Que nadie pudiese comprar ni vender fuera de este sistema. Mire, es impresionante. Tuvimos una reunión de pastores y vino una experta en temas de tributación. Todo hay que pagar, todo hay que registrar. Yo le dije, la Biblia dice que nos vamos a pasar por el periodo de la gran tribulación, pero según lo que estoy viendo aquí, no nos vamos a librar del periodo de la gran tributación. Hay que pagar. Todo eso obedece al nuevo orden mundial. Se está gestando, ya está la tecnología. Hay satélites allá arriba que te quitan fotos y cuya resolución es impresionante. Hasta puedes decir, mira, le falta a esta le falta un centímetro en su pestaña postiza. Satélites que te están controlando, satélites que nos están vigilando. El mundo está vigilado. Ya está la tecnología para controlar a todo ser humano. Ya está el very chip, el microchip, que es el tamaño de un arroz, que por medio de la radiofrecuencia van a modificar tu forma de pensar. Y eso se va a vender como una gran novedad, como vimos en el video. No que va a ser, ay, que te va a hacer la bestia, la marca. No, no, no. Vos vas a entrar en tu casa sin que tenga llave, se abre la puerta. Va a prender tu computadora, tu auto, se abre. Te vas al supermercado, compraste galletas, compraste carne, compraste pollo, chorizo, Coca-Cola, que ya sabes qué es. Se debita tu cuenta, tranquilamente. ¿Me estás siguiendo? Sonreí, te están filmando, decirlo. Estamos en ese escenario. En el tiempo de Juan ni entendía lo que estaba viendo. Y hoy tenemos una comprensión mucho más cabal. ¿Saben por qué? Estamos cerquita de la segunda venida de Cristo. Y viviendo un escenario tremendo como el que estamos pintando. El 11. Pregunta número 11, por favor. ¿Sobre quiénes tendrá autoridad el hijo humano de Satanás en el nuevo orden mundial? Este gobierno centralizado, único, que estará comandado por el anticristo, establecido en el periodo de la gran tribulación, tendrá autoridad sobre los ángeles, tendrá autoridad, mire, sobre los moradores de la tierra, los impíos, tendrá autoridad, mire, sobre los moradores de las profundidades. ¿Sabía usted que hay seres vivientes ahí abajo? Monstruos. No se vaya usted hoy a su casa, prenda toda la luz y mire bajo su cama. Hoy los científicos aceptan que la tierra es hueca. Hay moradores, la Biblia misma habla. Apocalipsis 13, Apocalipsis 5:13, ahí habla, moradores de la tierra. A Filipenses, lo que estaba en el cielo, lo que estaba en la tierra y debajo de la tierra. Oí decir al que está sentado, a Jesucristo sea la honra, el poder. Oí decir seres que van a salir de las profundidades. Apocalipsis capítulo 9. Lea la Biblia. Seguimos. Pregunta 12. ¿Qué instrumento usará el hijo humano de Satanás para matar a todo aquel que se oponga a su gobierno y voluntad? Las guillotinas. Apocalipsis 13:15. Las guillotinas, ya se están fabricando las guillotinas, que empezó ahí con la Revolución Francesa, etc. Y hoy, ¿para qué se están fabricando guillotinas? Porque la jeringa letal no se puede usar los órganos, el hígado, el riñón, el corazón, para donar. Y la silla eléctrica achicharra todo. Entonces la guillotina, el corazón todavía la atiende, se puede vender por kilo, por metro, no sé, por litro.
Suena lógico. Pero eso va a ser el instrumento de ajusticiamiento declarado por la Biblia para aquellos que se oponen al régimen de este nuevo orden mundial. Pero usted y yo no vamos a estar ahí. ¿Para quiénes son estos? Va a haber salvación en el periodo de la tribulación, pero ¿para quiénes Dios va a extender la salvación? Para aquellos que nunca escucharon el Evangelio. Usted ya escuchó muchas veces. ¿Para quién también Dios va a extender la salvación? Acuérdese que capítulo 7 de Apocalipsis son sellados 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. A los judíos van ahí. Porque el tiempo de los gentiles se acabó. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, joven. Te acorralo para que tome la mejor decisión. Porque si te vas allá arriba, allá abajo, nadie más te quita ahí. ¿Escuchaste, pastor Juan? Claro que sí. Me estoy predicando a mí mismo. Me estoy predicando a mí mismo. Pregunta número 13. ¿Qué pasará finalmente con el anticristo, el hijo humano de Satanás, su primo y su primo el falso profeta? El Señor los matará con el espíritu de su boca. Segunda Tesalonicenses 2:8. El Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca. Apocalipsis 19:11. ¿Quiénes son los demás? Vamos a ver el contexto. Pregunta 14. ¿Quiénes son los demás? Los ejércitos del mundo con sus caballos y reyes y capitanes, los ángeles caídos y los demonios salidos del abismo, juicio divino sobre los impíos y pecadores y seres no humanos del mundo espiritual. La batalla en Armagedón tendrá dos dimensiones, el mundo natural y el mundo espiritual. Los ejércitos del mundo en los dos planos se enfrentarán contra el que monta el caballo blanco, pelearán contra el cordero y él los vencerá. Somos vencedores, somos victoriosos, estamos con el que manda más. Gloria a Dios. Buenas noticias. Viene Cristo y te va a premiar porque le soportaste a tu abuelita, le soportaste a tu papá, a tu compañero de facultad, a tu compañero de colegio, a tus vecinos que se burlaban de Dios. Te lavaron el cerebro. Ahí vos te vas a lo de Abreu, te lavan el cerebro, te quitan el diezmo, te quitan, llevan de taroba, qué bobo, qué estúpido que sos. Te dejan de lado porque no te acostás con tu novio, te dejas de lado porque vos guardás tu pureza, tu santidad, te dejan de lado y se burlan de vos porque llevas una vida correcta, no te emborrachás y no llegás a tu casa todo ahí, va mamado, porque no decís, chau loco. Se burlan de vos porque no haces todas esas porquerías. Esta es la buena noticia. Cristo viene para premiarte, porque le has dado a Él honra, gloria y honor con tu conducta aquí en la tierra. Fuerza, fuerza joven, fuerza ese papá, fuerza ese mamá, fuerza hermanos. Esto no es cuento de hadas. Pregunta siguiente. Gloria a Dios, llegamos a la meta. Conocer los detalles de esta profecía. ¿Se logró? Esto es mucho más amplio, es mucho más profundo. Entender la naturaleza de la persona, del hijo humano de Satanás, híbrido, verdadero ángel por dentro, verdadero humano por fuera. Satanás no puede confiar en un hombre malo todo su proyecto. A los 45 minutos de penales. ¿Me está siguiendo? Porque un hombre corriente lleva la imagen y semejanza y por lo malo que sea, se le puede descomponer por el camino. Entonces va a tener que poner a su propio hijo, cuya naturaleza perversa y malvada ahí dentro le va a dar toda la seguridad y confianza al diablo que su proyecto se va a realizar. Comprender que esta generación es la generación que va a ver el regreso del Hijo del Hombre. Comprender que estamos en tiempos proféticos. Eso no es para que usted se alarme. Eso es para que usted, mire, en su trabajo, si usted entra a las 7, no entre más a las 7:15. Marque su tarjeta. Ahora, testimonio. Si sale usted a las 6, no salga más 6:15. Testimonio. Que la gente sepa que hay algo diferente en usted.
en su conducta, en su vocabulario. Y a partir de hoy dígale: Señor, yo quiero ser un cristiano con Cristo, quiero estar lleno de Cristo, porque Jesús dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, y si me fuere, volveré, pero voy a tomar lo que ustedes desarrollan, lo mío dentro. ¿Me está siguiendo? Dios va a tomar a su iglesia, a los cristianos verdaderos, porque a Él no le podemos engañar. Entonces, bajo esta información que aproveché para predicarme a mí mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomemos en serio nuestro cristianismo. La próxima conferencia, por favor. Ahí está la conclusión, el mensaje. Pero tú y yo tenemos la luz del Evangelio que resplandeció en nuestros corazones y fuimos rescatados del reino de las tinieblas y del engaño, Juan 8:44, y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Porque estamos aquí un sábado recibiendo todo esto, porque tenemos el PIN de Dios, tenemos el Espíritu de Dios que decodificamos todo esto que estamos hablando. Y usted y yo, por el Espíritu que Dios hizo morar dentro de nosotros, sabemos que Cristo está a la vuelta de la esquina. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Terminamos, por favor. El próximo sábado voy a estar tocando la tercera guerra mundial profetizada. ¿Quién va a invadir Israel? Gog, Magog, príncipe soberano de Mesed y de Tubal, son los códigos para entender quién es la nación que va a encabezar la coalición de naciones que va a ir contra el pueblo de Israel, que hoy está ese escenario preparado que se dijo hace 2600 años. Entonces, gente, vamos a entender ese asunto de Donald Trump, vamos a entender el tema de Putin, vamos a entender este coreanito loco, apocalíptico, que está reventando, cree que es año nuevo, boca pú, ven bocadillo, misil. Y vamos a tratar de redondear todo lo que estuvimos hablando en estas 3 conferencias. El material ya está ahí afuera. Yo le aliento a que usted se lleve, por favor. Y está también para que usted tenga el audio y el vídeo de las conferencias pasadas. Levante su mano, por favor. Padre, muchas gracias. Yo te doy gracias con todo mi corazón por haberme dado esta luz, porque tú sabes que el anhelo de mi corazón es que tu iglesia te ame, te sirva y, Señor, valore tu palabra, te valore a ti el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. He hecho mi parte, Señor, de estudiar todo esto, de pedir sabiduría, de indagar, de escudriñar. Y he hablado cosas que probablemente a muchos le va a chocar. Pero Padre, tú me has dado esta luz y eso es lo que trato de manifestar, sin apartarme de la verdad de la columna vertebral, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y en asuntos de profecías bíblicas hay detalles, Señor, hay interpretaciones diversas, pero que ellas no tienen que ir en contra, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que Él viene, y que sin santidad nadie verá a Dios. Ese es el mensaje de fondo. El resto son detalles, informaciones que tú nos das para valorar tu palabra. Yo bendigo a tu pueblo y declaro que el próximo sábado vamos a estar el doble de hijos, de hijas tuyas, y el doble de tu gloria, Padre, derramándose sobre este lugar. Padre, bendecimos la vida de nuestro pastor Emilio y su esposa, la pastora Betania, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice: ¿quién vive? Y a su nombre, fuertes aplausos al Rey. Jesús, 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 Jesús.